John Wayne Gacy, el payaso asesino, Chicago, Illinois, años 1970. Una ciudad próspera en el corazón americano, donde familias trabajadoras construían sus sueños y jóvenes buscaban oportunidades. En las calles de Norwood Park Township, un suburbio aparentemente tranquilo, vivía un hombre que se convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia americana. John Wayne Gacy Jr., conocido como el payaso asesino, entre 1972 y 1978 secuestró, torturó y asesinó al menos 33 jóvenes hombres y adolescentes. La formación de un depredador, John Wayne Gacy Jr., nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Hijo de John Stanley Gacy y Marian Gacy, creció en una familia de clase media con dos hermanas. Según documentado en informes psicológicos posteriores, Gacy sufrió abusos físicos y verbales constantes de su padre, un veterano de la Primera Guerra Mundial que trabajaba como mecánico. John Stanley Gacy era alcohólico y mantenía una relación extremadamente tensa con su hijo, haciendo comentarios críticos constantemente y demostrando comportamientos violentos. Durante la infancia, Gacy ya presentaba señales preocupantes. Los informes médicos indican dificultades de socialización, comportamientos agresivos y episodios perturbadores involucrando a vecinos. La dinámica familiar tóxica creó en Gacy una necesidad compulsiva de control y aprobación social. Aprendió temprano a enmascarar sus verdaderos sentimientos y a manipular situaciones para obtener ventaja. En la vida adulta, Gacy demostró una notable capacidad para proyectar normalidad. Se casó 2 veces, aunque ambas relaciones fueron problemáticas debido a su comportamiento manipulador y episodios de violencia doméstica. Los documentos judiciales revelan que en 1968, Gacy ya había sido condenado por sodomía, cumpliendo parte de una sentencia de 10 años, pero fue liberado en libertad condicional en octubre de 1971. La vida doble y la construcción de la fachada. En 1971, Gacy estableció residencia en 813 West Summerdale Avenue, en Norwood Park Township, en las afueras de Chicago. Esta casa, estilo ranch de apariencia común, se convertiría en el epicentro de una serie de crímenes que conmocionaría al mundo. Durante el día, la casa funcionaba como un centro social respetable. Gacy organizaba grandes fiestas para dignatarios locales y vecinos, estableciéndose como una figura comunitaria influyente. Una de las facetas más perturbadoras de la personalidad de Gacy era su persona como payaso pogo. Él mismo creó este personaje, que utilizaba en presentaciones voluntarias en hospitales infantiles, eventos benéficos y fiestas de cumpleaños. El disfraz consistía en un traje colorido con la cara pintada de blanco, mejillas rojas y una amplia sonrisa. Los registros policiales indican que frecuentemente mencionaba sus presentaciones como payaso cuando abordaba a jóvenes, utilizando esta aparente bondad como forma de bajar las defensas de sus futuras víctimas. Gacy operaba PDM Contractors, una empresa de construcción que se volvió instrumental en sus crímenes. La empresa no solo proporcionaba a Gacy una fuente de ingresos legítima y estatus social, sino que también servía como el principal método de atracción de víctimas. A través de PDM Contractors, Gacy tenía acceso constante a jóvenes trabajadores y personas en busca de empleo. Deliberadamente contrataba a adolescentes y jóvenes adultos, ofreciéndoles oportunidades de trabajo bien remuneradas. Los documentos revelan que Gacy mantenía conexiones impresionantes con figuras políticas locales. Participaba activamente en el Partido Demócrata de Chicago, llegando a ser fotografiado con la primera dama Rosalind Carter en 1978. Esta integración política le proporcionaba una capa adicional de protección y respetabilidad. El modus operandi detallado. El modus operandi de John Wayne Gacy estaba meticulosamente planeado y ejecutado con precisión impactante.
Según documentado por los investigadores del FBI, Gacy se dirigía específicamente a jóvenes hombres entre 14 y 21 años, enfocándose particularmente en individuos vulnerables, fugitivos, exprisioneros, prostitutos masculinos y jóvenes en busca de trabajo. Los registros policiales indican que Gacy frecuentemente manejaba por las calles de Chicago durante las noches, particularmente en las áreas del centro de la ciudad conocidas por concentrar jóvenes en situación de vulnerabilidad. La estrategia principal de Gacy para atraer víctimas involucraba ofertas de empleo a través de su empresa de construcción. Los testimonios de sobrevivientes y evidencias recolectadas durante la investigación revelan un patrón consistente. Gacy abordaba jóvenes con promesas de trabajo bien remunerado, frecuentemente ofreciendo valores por encima del promedio del mercado. En otros casos documentados, Gacy utilizaba ofertas de dinero por favores sexuales, aprovechándose de la situación financiera desesperante de muchos jóvenes. También organizaba o fingía organizar fiestas en su residencia, invitando múltiples jóvenes simultáneamente para crear una atmósfera aparentemente social y segura. Una vez establecido el contacto inicial, Gacy utilizaba varias justificaciones para transportar a las víctimas hasta su residencia en West Somerdale Avenue. Los registros judiciales documentan que frecuentemente alegaba que necesitaba buscar herramientas de trabajo, mostrar proyectos de construcción o que la negociación final del empleo debía ocurrir en su casa. El protocolo que Gacy seguía una vez que las víctimas estaban en su residencia fue documentado detalladamente a través de confesiones posteriores y evidencias forenses. El proceso comenzaba invariablemente con Gacy ofreciendo bebidas alcohólicas o drogas a las víctimas con el objetivo de disminuir su capacidad de resistencia y juicio. Los documentos del FBI describen que, una vez que las víctimas estaban bajo la influencia de sustancias, Gacy procedía con lo que llamaba sus trucos. El primero y más común era el truco de las esposas, donde convencía a las víctimas de permitir que fueran esposadas, alegando que quería demostrar un truco de magia o de escape. Según registrado en los archivos policiales, Gacy había desarrollado una rutina específica para el handcuff trick, truco de las esposas. Demostraba cómo colocar las esposas, frecuentemente jugando con la víctima y creando una atmósfera aparentemente lúdica e inofensiva. Una vez que las víctimas estaban esposadas, Gacy revelaba que habían sido engañadas. Poseía llaves para las esposas, pero fingía no poder quitárselas, creando pánico y desesperación en las víctimas. El aspecto más letal del modus operandi de Gacy era lo que llamaba rope trick, truco de la cuerda. Este método fue documentado detalladamente durante los interrogatorios, donde Gacy llegó a demostrar la técnica a los investigadores, revelando la frialdad con que planeaba y ejecutaba los asesinatos. El método involucraba la creación de un garrote improvisado utilizando una cuerda y un objeto para hacer torsión, frecuentemente un destornillador o un pedazo de madera. Gacy posicionaba la cuerda alrededor del cuello de la víctima y utilizaba el objeto como palanca para apretar gradualmente, controlando el flujo de oxígeno. Los registros médicos forenses indican que este método permitía a Gacy prolongar el sufrimiento de las víctimas, pudiendo aflojar y apretar la cuerda repetidamente. Esta técnica de estrangulamiento controlado era parte integral de su ritual de tortura. Las evidencias forenses y confesiones posteriores revelaron que Gacy sometía a sus víctimas a torturas sistemáticas y prolongadas antes de los asesinatos. Los métodos documentados incluyen agresión sexual forzada, quemaduras con puros y humillación psicológica extrema.
Los informes de la autopsia indican que Gacy frecuentemente forzaba a las víctimas a posiciones humillantes, incluyendo hacerlas imitar animales mientras él montaba en sus espaldas y tiraba cuerdas improvisadas como riendas. La disposición de los cuerpos. Después de los asesinatos, Gacy seguía un protocolo específico para la disposición de los cuerpos que demostraba planificación premeditada y conocimiento sobre descomposición. La mayoría de los cuerpos fue enterrada en el crawl space, espacio de rastreo bajo su casa, un área de aproximadamente 1,2 metros de altura entre el piso y el suelo. Gacy utilizaba cal viva para acelerar la descomposición y reducir olores, evidencia de que comprendía los procesos biológicos involucrados. También distribuía estratégicamente los cuerpos a lo largo del espacio disponible, maximizando la capacidad de almacenamiento y minimizando la probabilidad de descubrimiento accidental. Cuando el espacio bajo la casa se agotó, Gacy comenzó a enterrar cuerpos en otras partes de su propiedad y posteriormente a desechar algunos en el río Des Plaines. 26 víctimas fueron enterradas en el crawl space de su casa, 3 enterradas en otras partes de la propiedad y 4 arrojadas al río. La escalada de los crímenes. Los registros oficiales indican que John Wayne Gacy cometió su primer asesinato el 3 de enero de 1972. La víctima fue identificada como un joven de 15 años, marcando el inicio de una serie de crímenes que se extendería por 6 años consecutivos. Durante los 6 años de actividad criminal, el modus operandi de Gacy evolucionó y se sofisticó. Inicialmente, mataba esporádicamente, pero gradualmente la frecuencia aumentó, especialmente entre 1976 y 1978, cuando cometió la mayoría de los asesinatos documentados. Durante todo el periodo de actividad criminal, múltiples señales de alarma fueron observadas por vecinos, empleados y conocidos, pero fueron consistentemente ignoradas o malinterpretadas. La más significativa era el olor persistente y nauseabundo que emanaba de la propiedad de Gacy. Los vecinos reportaron a las autoridades que cuestionaron a Gacy sobre el olor, que él consistentemente explicaba como resultado de problemas de humedad en el crawl space o filtraciones de alcantarillado. El descubrimiento e investigación. El imperio criminal de John Wayne Gacy comenzó a desmoronarse en diciembre de 1978, cuando Robert Piest, un joven de 15 años, desapareció después de ir a encontrarse con Gacy para discutir una posible oportunidad de empleo. A diferencia de víctimas anteriores, Robert tenía familia estable que inmediatamente reportó su desaparición. El 13 de diciembre de 1978, los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para la residencia de Gacy en West Somerdale Avenue. Durante esta primera búsqueda, los investigadores encontraron evidencias de actividad sexual sospechosa y drogas, pero lo más significativo fue la intensidad del olor de descomposición. Bajo presión creciente de los interrogatorios, John Wayne Gacy finalmente confesó el 22 de diciembre de 1978. En una declaración que impactó a los investigadores experimentados, admitió haber matado al menos 32 jóvenes hombres y proporcionó un diagrama detallado mostrando dónde estaban enterrados los cuerpos. La excavación de la propiedad de Gacy, iniciada en enero de 1979, reveló una escena que traumatizó a investigadores experimentados. 26 cuerpos fueron recuperados del crawl space bajo la casa, mientras que 3 adicionales fueron encontrados enterrados en otras partes de la propiedad. Basados en la confesión de Gacy, los investigadores iniciaron búsquedas en el río Des Plaines, donde 4 cuerpos adicionales fueron recuperados de las aguas, elevando el total oficial a 33 víctimas confirmadas. El juicio y ejecución. El juicio de John Wayne Gacy, realizado en 1980, se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos en la historia de Illinois.
La defensa de Gacy se basó en una alegación de locura, argumentando que solo alguien mentalmente incapacitado podría cometer crímenes de tal magnitud y brutalidad. Después de las deliberaciones, el jurado rechazó la alegación de locura y consideró a John Wayne Gacy culpable de 33 casos de asesinato. El veredicto reconoció que, a pesar de la naturaleza extrema de sus crímenes, Gacy comprendía completamente sus acciones y eligió deliberadamente cometer estos actos. Gacy fue condenado a muerte y sentenciado a ejecución. John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 en la prisión estatal de Menard, Illinois. Había pasado 14 años en el corredor de la muerte, período durante el cual continuó dando entrevistas y manteniendo correspondencia, siempre tratando de controlar su narrativa pública. Las víctimas. Es fundamental recordar que detrás de las estadísticas están 33 vidas individuales que fueron brutalmente interrumpidas. Timothy McCoy, de 16 años, fue la primera víctima identificada. John Butkovich, de 18 años, había confrontado a Gacy sobre salarios no pagados antes de desaparecer. Samuel Stapleton, de 14 años, Robert Piest, de 15 años, Michael Bonin, de 17 años. Estos no eran solo números en un archivo criminal, sino jóvenes con identidades propias, cuyas muertes dejaron vacíos permanentes en las vidas de quienes los amaban. Muchas víctimas permanecen no identificadas hasta hoy. El caso John Wayne Gacy revolucionó las técnicas de investigación criminal americanas y tuvo un impacto psicológico profundo en la conciencia americana. La imagen del payaso asesino se convirtió en un arquetipo cultural, influyendo en la percepción pública sobre depredadores que se esconden detrás de fachadas sociales respetables. Décadas después de su ejecución, el caso continúa siendo estudiado por psicólogos criminales, investigadores y académicos, contribuyendo al desarrollo de perfiles criminales más sofisticados y técnicas de detección temprana.